la segunda etapa de nuestro viaje a los Balcanes, atravesamos Bosnia y Herzegovina y visitamos unos sitios asombrosos. Lo que al principio pareció una ruta tranquila acabó en varias horas de rescate en el implacable hielo del monte Bjelašnica. A ver cómo salimos de esta. Nuestro ferry desde Ancona termina su ruta en el puerto de Split, en la costa adriática de Croacia. Sin perder tiempo, nos dirigimos hacia la frontera con Bosnia y Herzegovina para salir de la Unión Europea y adentrarnos en los Balcanes. Esta convulsa región no encaja del todo ni en lo occidental ni en lo oriental, y en cambio mantiene su propia cultura, idioma y mentalidad, o varias culturas, idiomas y mentalidades, depende de a quién preguntes. Todo el territorio de la antigua Yugoslavia está repleto de sitios como este. Estamos en un hangar militar de la época comunista, a unos minutos de Mostar. Este sitio ultra secreto, bien escondido en el monte, ocultaba aviones de combate, listos para despegar en cualquier momento. Hoy en día, como muchos otros sitios que perdieron toda importancia cuando Yugoslavia desapareció, está completamente abandonado y descuidado, pero abierto a cualquier visitante con suficiente curiosidad y unas luces potentes. Para los que no la conocen, Bosnia y Herzegovina suele evocar horribles recuerdos de la guerra de los 90 y poco más. Visitando Mostar y Sarajevo, dos ciudades muy afectadas por el conflicto, observamos que casi toda la oferta turística se enfocaba en la guerra y sus historias más horrorosas. Bosnia y Herzegovina hoy es un país multiétnico, con una clara división entre las etnias que luchaban en el conflicto. Está claro que sin las duras e incómodas conversaciones sobre la guerra y sus atrocidades, ni se podría plantear un futuro común para el país. Sin embargo, VIH es mucho más que esto. Y es triste que no solemos escuchar más acontecimientos sobre sus montes salvajes, su gente ingeniosa y su peculiar sentido de humor. Aquí lo dejo. A mí, Asturias me recuerda mucho a Bosnia, tanto por los paisajes como por la manera de ser de los dos sitios. Y huelga decir que Asturias es mi lugar favorito en toda España. Bueno, pues parece que estamos sufriendo la primera avería con la Ranger, al menos ha tardado en llegar casi 40.000 kilómetros. Parece que tenemos un problema con el alternador, porque me dice fallo del sistema de carga y me he quedado sin dirección asistida. Bueno, estoy mirando y no ha perdido fluido, así que no sé, la correa está bien también. Vamos a ver qué podemos hacer y si no, pues tirar hasta la población más cercana sin dirección asistida y a ver si nos echan un ojo ahí.
hay un montón de errores. No, que supongo que la mayoría de ellos son porque no tiene corriente suficiente y... Pero bueno. Vamos a borrar errores, vamos a intentar resetear y a ver si nos da menos errores, pero bueno. El problema es que estamos en medio de una ruta entre Sarajevo y Konec, un sitio bastante remoto, así que nos va a costar bastante llegar a algún sitio donde nos puedan ayudar. Bueno, pues parece que al final lo hemos solucionado. Era tan simple como que el borne de la batería de lo que va del alternador está un poco suelto. Hemos borrado los fallos en el OBD, hemos apretado todo bien y ahora parece que funciona. La ruta nos lleva a través del monte Bielašnica, donde uno se puede encontrar tanto con campos de minas como con el centro de esquí donde se celebraron los Juegos Olímpicos Invernales de 1984. Aquí no cuesta encontrar caminos a sitios remotos y vacíos. Basta con salir de cualquier ciudad y dejarse llevar por las pistas. Nuestro objetivo era llegar a la cima de la montaña Bielašnica para grabar el atardecer, pero debido a los problemas mecánicos se nos echaba el tiempo encima.
Según nos acercábamos a la cima, iban apareciendo cada vez más parches de hielo, algunos con bastante altura. Cuando faltaba poco más de 2 curvas para coronar la cima, nos quedamos atascados en el último de ellos. Este es el ejemplo perfecto para hablar de algo que he intentado explicar muchas veces. Y es que si tu vehículo queda empanzado y las ruedas están en el aire, como es este caso, no importa que lleves neumáticos Mad Terrain, cadenas o bloqueos de diferencial. Las únicas 2 soluciones son quitar la nieve debajo de los ejes o tirar de winch. El problema es que esto no era nieve, era hielo. E incluso con la ayuda de 2 trabajadores de la estación meteorológica fue imposible desempanzar el coche. Como la noche se nos echaba encima, decidimos tirar de winch, amarrando a una gran roca con la ayuda de una cincha. Debido a la tormenta que se levantó y la oscuridad, no pudimos capturar bien el momento de la desatascada, pero podemos asegurar que fue un gran alivio poder salir de allí y bajar de aquella montaña sin daño alguno. Como ya nos pasó en Estonia, quizá arriesgamos demasiado. Pero ¿de qué otra forma surgen las aventuras que recordarás toda tu vida?